¿Qué tal? ¿Cómo están amigas y amigos de la Octava Digital? Esta semana hubo, por supuesto, diversos tópicos que analizar desde la perspectiva política, pero hubo uno de ellos que parece banal, pero que tiene un trasfondo muy particular. En este programa de Carlos Alasraqui, Typical TV, me parece que es su cadena, apareció Laura Zapata. Laura Zapata es una actriz, efectivamente, pero siempre vinculada con el PAN y con la extrema derecha en México y se refirió a nuestro país o a la mayoría de la gente o a los votantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, como quieran ubicarlo, como mexicanos huevones que solamente estiran la mano. ¿Qué hay detrás de este tipo de declaraciones? ¿Qué hay detrás de esta narrativa? ¿Qué hay detrás de este grupo que parece, insisto, superficial, pero que tiene un poder económico, la Raki, tiene una presencia política, Javier Lozano, tiene una presencia mediática, Beatriz Pajés, en fin, y todo este grupo que se mueve en torno a este tipo de discurso? Voy a platicar con el periodista Jorge Gómez Naredo, a quien le agradezco, por supuesto, muchísimo que esté con nosotros. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No, pues el gusto es mío, estoy encantado de estar aquí contigo y con tu audiencia. Muchas gracias, mi querido Jorge. Pues eso es lo primero que te pondría sobre la mesa. ¿Qué lectura le das a este tipo de discursos, este tipo de narrativas que después tienen un replique, un retweet en las redes sociales y que se han venido arrastrando ya desde que inició prácticamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Sí, bueno, evidencia, me parece, el clasismo que un sector de la población mexicana, un sector que quizá no es tan pequeño como a veces consideramos, tiene acerca de los propios mexicanos y acerca digamos, de la clase trabajadora, de los sectores sociales más desprotegidos. Y es esta visión en la que los mexicanos, como lo evidenció, yo creo que el éxito mediático que tuvo la declaración de Laura Zapata es que lo dijo de una forma sin censura, no de una forma clara, de una forma como realmente lo pensaba, y que es que ellos piensan y que este sector piensa que los mexicanos son holgazanes y que los mexicanos tienen en este momento a un gobierno que les da y les proporciona todo y que por eso es una relación tan cercana con el dirigente o digamos, el líder de la actual administración. Entonces creo que en principio este clasismo que se mezcla con racismo, porque también creo que hay una cuestión de raza, ¿no? Del color, de la forma de ser de las personas, de las condiciones, y también se mezcla con una discriminación, ¿no? Es decir, es una mezcla entre clasismo, discriminación y racismo de parte de un sector que no es tampoco algo nuevo, pero que creo que se ha evidenciado por muchísimas cosas, ¿no? Porque ahora hay un gobierno distinto, porque ahora hay más formas en que se puede evidenciar, y porque ahora hay más medios, y porque están las redes sociales, y creo que esto es parte de un sector de nuestro país donde estas tres cuestiones, el racismo, el clasismo y la discriminación, todavía son como su modo de pensar y son la forma en cómo actúan y en cómo ven a los distintos a ellos y a ellas. Es este sector precisamente, Jorge, el que genera la polarización, porque siempre dicen, o los hemos escuchado, que el presidente de la República genera la polarización con el discurso, pero si rascamos un poco en el tiempo, pues nos topamos que 2006 fue determinante para que comenzara a abrirse más esta polarización por el hecho que hubo un fraude que impidió que ganara un candidato diferente a un sistema que se venía manejando, que se venía buscando imponer, que fue el sistema en donde finalmente queda Felipe Calderón Hinojosa. ¿Es realmente este sector el que está polarizando en un momento dado? Ahorita que mencionabas el tema de la raza, el tema de la clase, con este tipo de distinciones. Sí, digo, la polarización creo que es como multifactorial, o sea, no solamente es una cuestión del discurso. Yo creo que la oposición y ciertos grupos han tratado de achacarle a Andrés Manuel que polariza a los mexicanos y entonces va en contra de la unidad del país, lo cual me parece un discurso pues muy chato y muy poco complejo. O sea, la polarización existe en este país y tiene muchísimos años existiendo. Y existe una polarización dada por las condiciones sociales, ¿no? Entre pobres, ¿no? Pobres y ricos, entre muy, muy pobres y muy, muy ricos. También la polarización entre lo urbano, lo no urbano, en fin, o sea, hay muchísimos campos en donde se puede evidenciar, ¿no? Que existen estas grandes diferencias. Ahora, creo que, como lo mencionaste, ¿no? Desde el 2006
hay una conciencia y digamos, dos polos que chocan, ¿no? Es el polo del movimiento, un movimiento social que recoge muchos otros movimientos sociales, que, digamos, lo toma Andrés Manuel López Obrador, y por otro lado, pues este sistema, estos grupos políticos, económicos, que en parte abonaron también a crear este discurso de la polarización. Los mensajes que veíamos en el 2006, que vimos, ¿no? Desde el 2004 con el desafuero, pero en el 2006, donde se ve al Consejo Coordinador Empresarial, que por cierto ahora tiene otra posición, pero al Consejo, los videos del Consejo Coordinador Empresarial donde caía una bicicleta, o los videos del PAN que llamaron esta estrategia de contraste, donde decían que López Obrador iba a dejar al país en la tragedia, que iba a hacer un tren y que no tenía dinero y que iba a endeudarlo, y que íbamos a perder las casas, ¿no? Entonces, me acuerdo que Monsiváis escribió un artículo, ¿no? Gente muy preocupada de que iba a perder su casa cuando no tenía casa. Entonces, Claro. creo que esta cuestión de la polarización existe, pero pues hay un discurso y me parece, lo más normal en procesos democráticos, que existen varias posiciones y que quizá haya dos posiciones hegemónicas que contrastan y me parece que ese es el punto. Ahora, lo que yo veo es que esas dos posiciones actualmente, por un lado está quienes simpatizan con Andrés Manuel, quienes han estado, que no necesariamente es todo Morena, ¿no? Sino quienes dicen, pues yo quiero que tenga un presidente porque me gusta, porque habla de los pobres, porque, en fin, toda esta parte que creo que coinciden. Y por el otro lado, pues estos grupos que ven a esos seguidores de un proyecto político, de un presidente, de un líder, que los ven como holgazanes, como flojos, como que no estudiaron, como que fueron a la primaria, como que no sé, o sea, son muchísimos con conceptos con los cuales tratan. Y por supuesto, hay esas dos variables y hay esos dos enfoques y hay esos dos proyectos. Lo que sí es que hay un proyecto que es el proyecto que representa, ¿no? Laura Zapata, no porque lo represente, sino porque detrás de ahí está, que está muy enojado, ¿no? Que porque es un conjunto empresarial, porque es un conjunto de políticos que durante muchísimos años creyeron que las instituciones les pertenecían, creyeron que podían hacer lo que quisieran y ahora no está haciendo así. Y creo que hay ese enojo, ¿no? Y que se mezcla con todo este racismo, ¿no? Hay un enojo económico, enojo político, que mezclándose con el enojo racista, con el enojo clasista. Y como lo mencionabas, precisamente Laura Zapata lo dice en este canal de Atypical TV, ¿no? De Carlos Alarraqui, donde constantemente hay una discriminación, hay una estigmatización de los seguidores de un proyecto político que en este momento pues detenta la presidencia. Y creo que es ahí donde podemos ver. Por eso a veces que es muy bueno ver pues, los programas de Alarraqui porque uno se da cuenta de cómo están pensando, ¿no? Y a veces de verdad asustan un poco. Oye, este punto, Jorge, mencionabas hace un momento, no es un grupo tan pequeño como muchas veces uno cree. Esta derecha o este sector de la derecha, hay voces que dicen lo más peligroso tampoco son las casas de campaña en el Zócalo, tampoco es el histrionismo o estridencia de Gilberto Lozano. ¿Cuál es la derecha más peligrosa? ¿Cuál es la derecha que está ahí precisamente de una u otra manera y que sigue teniendo un poder y que sigue teniendo un peso en medios de comunicación, en sectores importantes como es el de la minería, por ejemplo? ¿Cuál es esa derecha realmente? Si no hablar de temer, si al menos que es enemiga de un proyecto de izquierda. Sí, yo creo que hay muchas derechas y creo que la más peligrosa que creo que podría asemejarse a ciertas derechas que surgieron que tenemos ejemplos en América Latina, ¿no? O sea, una especie de derecha populista en este término, que además ellos lo mencionan así, ¿no? Habría que analizar lo del populismo, pero una derecha con un líder que vaya en contra, ¿no? De prácticamente de todos los sectores, que sea eliminar al contrario, una cosa así que creo que en este momento en México no la tenemos. Creo que hubo como este momento con Lozano que pudo haber prendido, pero creo que no existe. Hay otra derecha que está muy enojada y que está tratando de poner todo, ¿no? Todo lo posible en la parte electoral, ¿no? Que se está comportando dentro de los límites de la cuestión electoral, que es una derecha que me parece que está muy enojada, que es una derecha que está desesperada,
y que es una derecha que mezcla, por una parte, los intereses económicos o la potencia económica que tenían, que se ha visto disminuida con este gobierno, y por otro lado, los estigmas y la cuestión del clasismo, ¿no? Es esta derecha que está tratando de unir a todos los partidos políticos para ganarle a Andrés Manuel López Obrador, esa derecha que creo que genera, ¿no?, contenidos en los medios de comunicación que está al pendiente. Y que creo que es la parte dentro de lo institucional, hasta cierto punto, la que está ahí. Y hay otra derecha que ha decidido y ha entendido que las condiciones ya cambiaron y que ha incluso, pues, se ha acercado al gobierno federal y ha visto cómo puede continuar en ese sentido, ¿no? Yo creo que esa derecha, pues, al fin y al cabo, pues, ha visto por sus intereses de una forma muchísimo más inteligente y al final es parte de estos grupos, ¿no? Entonces, me parece que la derecha radical, aunque existe y aunque hay raíces, ¿no? Porque ha existido esa derecha radical, creo que siempre ha sido minoritaria en México, no está o no tiene las condiciones en este momento como para tener fuerza política, ¿no? Entonces, pues ese sentido. Ahora, la derecha como el clasismo, como el racismo, pues no solamente son los grupos más importantes en cuestiones económicas, políticas, sino que también eso abarca un poco también a sectores de clases medias altas, a sectores que durante muchísimos años se educaron, ¿no?, en la televisión mexicana, donde solamente había rubios, donde solamente había blancos, donde solamente la pobreza significaba algo malo, en fin, todas estas cosas que permearon y que es parte de un proceso, creo que cultural de nuestro país, pues sigue siendo eminentemente clasista, racista, y sigue discriminando, y lo hemos visto y hay ejemplos clarísimos, ¿no? Desde lo que sucedió en el Sonora Grill hasta cómo es posible que Andrés Manuel y cómo es posible que tengamos a un naco y entonces, en fin, todas esas partes que sí creo que es un sector más o menos amplio y que es ese sector que quiere que los partidos de oposición pues ganen la presidencia para olvidarse rápido de digamos, del movimiento que encabeza Andrés Manuel y que significa, me parece, esta cuestión más popular, más de la gente pobre, pues está teniendo una mejor condición de vida, ¿no? Creo que esos dos proyectos políticos que están ahí y que cada uno tiene, pues, a sus espectros sociales apoyando. Mi querido Jorge Gómez Naredo, es un verdadero placer platicar contigo aquí en la Octava. No, no, pues igualmente para ti, yo estoy encantado de estar aquí contigo. Y bueno, pues aquí estamos para lo que se ofrezca.